¿Cómo están? ¿Con frío? Con un poquito de frío. Bastante. ¿Dónde están? ¿Quién me quiere contar dónde están? ¿En Resistencia, en Corrientes, en el interior? ¿Por dónde andan? Formosa capital. Formosa, Corrientes. Goya Corrientes, Corrientes. Pitilipi. Quiquiripe, Villa Ángela. Oh, cochino. Ángela, Corrientes, Mercedes Corrientes. Mercedes, Corrientes, Yo de San Corrientes. Corrientes, Resistencia. Goya, Corrientes, Formosa. Formosa. No los dejan salir de ahí de Formosa, están atrapados sin salida. Resistencia. No, nada que ver. San Martín, Corrientes, Santana, Formosa, Corrientes. Bueno, ¿alguien ganó la quiniela el otro día o no? Yo ni me fijé qué número salió. Se me hace que no. Parece que no. Bueno. Vamos a esperar que terminen de ingresar todos los chicos. 3 más en sala de espera, parece. ¿Cuál era el número que tenía que salir, profe? Y el 44 habíamos dicho, ¿no? O el 43, no me acuerdo que uno de ustedes dijo un número que con ese Coronel Dugrati. Bueno, tenemos que seguir estudiando y trabajando, chicos. No queda otra. ¿Me podría explicar lo del 44? No, porque habíamos dicho que el artículo 43 de la Ley de Educación Superior es el que... No, el número era el 3244, ese era el número. Claro, porque el 44 es la cárcel, así habíamos dicho que estaba al lado del 43, y empezamos a hablar de la cárcel, y dijimos que iba a salir a la quiniela, pero no sé, la verdad que no me fijé. ¿Para cuándo se tienen que presentar los grupos? Ahora esperamos que entren todos. Bueno, si están todos, quisiera ponerme de acuerdo con algunas cositas con ustedes. Hasta hoy, ¿me escuchan bien, no? ¿Sí? Hasta hoy en el SIU hay inscriptos 300 alumnos. Yo lo que quisiera, si por lo menos en este grupo que están hoy acá presentes, que estamos 124, hay alguno que ya haya cursado química, yo les pido que no vuelvan a cursar, porque hay que hacer todo el tema de los retos y demás, y sobrecarga un poco al trabajo de los docentes. Los chicos que ya estén regulares en la materia, lo que tienen que hacer es rendir simplemente el examen final, ya sea que tengan que rendir solamente teoría o que tengan que rendir práctico y teoría. La mayoría en general ya tienen los laboratorios. Cualquier cosa, esos chicos yo les voy a pedir que salgan del SIU, digamos, para depurar la lista de alumnos que van a cursar este año, y sí que sigan comunicados con nosotros, pueden lo mismo entrar al aula virtual para ver las clases y todo eso, no hay problema. El tema es no volver a rendir los parciales, volver a rendir por retos y demás, porque digamos, no tiene sentido porque ya lo hicieron, digamos, ¿sí? Sí, de parte nuestra los vamos a ayudar a que puedan presentarse en la mesa y retirar el examen, eso no hay problema, pero no tiene sentido que vuelvan a cursar la materia. Así que si alguno de ustedes está en esa condición, de los que están acá presentes, les pido entonces que se den de baja en el SIU. Yo desconozco un poco cómo se hace eso, cómo lo hacen, para quedarnos en el SIU con los alumnos que solamente están por cursar este año. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, pero por ahí debería avisar por el aula porque no muchos se conectan. No, lo mismo Igual se van a inscriben.
Está bien, te entiendo, Agustín. Lo mismo las profesoras de práctico el viernes les van a volver a decir, y tenés razón, vamos a publicar en el aula para que quede bien claro que necesitamos que queden en el SIU solamente los chicos que van a cursar este año. No queremos que recursen a los que ya están regulares lo que necesiten de parte nuestra para que los ayudemos a rendir el final a su disposición, pero no que vuelvan a cursar porque tienen que hacer el trabajo por retos y todo ese tema, que ya no tiene sentido volverlo a hacer. Así que bueno, sí, vamos a poner en el aula entonces un cartelito, lo mismo recién estamos terminando de armar, porque hasta este viernes se terminan de admitir alumnos en la inscripción, entonces a partir de la semana que viene ya van a empezar a trabajar en sus respectivos grupos. Y lo mismo los vamos a dividir por orden alfabético, por grupos, porque es un poco más sencillo para nosotros si no se hace mucho lío, digamos. Bueno, chicos, si están todos de acuerdo, voy a poner a grabar. Lo mismo, grabar en esto. Recording in progress. Sí. Lo mismo, chicos, es como que no tiene, bueno, va a estar a disposición la grabación de la clase, no tiene tanto sentido que ustedes escuchen de nuevo la grabación de la clase porque tienen los PowerPoint con audios que están bien completos, bien prolijos, digamos, por ahí una clase en vivo puede tener algunos errores, entonces les conviene leer el Word que tienen en el aula virtual y escuchar los audios de las clases que están, los PowerPoint con audio que tienen, entonces, y bueno, y dejar esta clase, como yo les decía, la idea mía es que ustedes escuchen previamente las clases, lean el Word, y entonces en esta reunión nos dedicamos a hacer como un cierre, englobar los temas para que se comprenda lo que quizás quedó un poco raro, digamos, de escuchar, y no dar toda la clase de nuevo, que escucharla por computadora, supongo, si a mí me pasa, supongo que a ustedes también les pasa, que es un poco, aburre un poco estar escuchando una computadora durante tanto tiempo. Entonces vamos a quizás estas clases aprovecharlas para sacarnos las dudas más que para escuchar la clase en sí misma, ¿sí? Bueno, entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Están viendo ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, como dice, voy a tomar un mate. Como dice ahí, les damos la bienvenida a esta cursada 2021 de la Cátedra Química. Seguimos con el COVID prendido. No nos quiere dejar por lo pronto, así que bueno, seguimos, a pesar de todo. Todas las clases yo voy a tratar, por lo menos las que me toquen a mí, volver hacia atrás un poquito para ubicarnos qué estamos haciendo. Ustedes están iniciando esta carrera que ustedes eligieron, que es una carrera hermosa. Hay una definición que dice: los ingenieros crean lo que nunca ha existido, y me parece hermoso que ustedes hayan elegido una carrera donde van a detectar en la sociedad las falencias, las carencias, las necesidades, y ustedes van a dar respuesta a eso para dar una mejor calidad de vida a la gente. Trabajar para beneficio de la humanidad me parece algo precioso. Que ustedes hayan elegido esta carrera me parece algo precioso. Siempre pienso que cuando ustedes empiezan una carrera o una materia, la pregunta que quizás yo también tenía cuando era estudiante, y decía: ¿y esto para qué me sirve? ¿Por qué estoy estudiando esto? Entonces yo quiero que ustedes en cada clase, o que volvamos en cada clase, a focalizar en que ustedes terminen la clase sabiendo que este tiempo que ustedes dedicaron a esta clase sí sirve para algo, no es un tiempo perdido, sí lo estamos ocupando para algo. Y esto es lo que siempre tienen que tener en claro. Nosotros, química fundamentalmente, va a ayudar
a la vida del profesional de la ingeniería, porque en su vida profesional muchas veces van a tener que tomar una decisión frente a aquellos materiales que estén disponibles, cuál es el material más adecuado para lo que ustedes necesiten realizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, si nosotros tuviéramos que elegir, tenemos que tomar una coca o embotellar una Coca-Cola, ¿dónde me conviene? ¿En una latita de aluminio, en una botellita de vidrio o en una botellita de plástico, una botella de plástico? ¿Para qué me sirve el contenedor de este refresco? ¿Tiene que impedir la salida del dióxido de carbono? ¿Estamos hasta ahí? ¿Es verdad o no? No tiene que ser tóxico ni reactivo, porque lo van a consumir personas, seres humanos. Tiene que ser reciclable, porque nosotros somos ingenieros, yo no soy ingeniera, soy bioquímica, pero ustedes van a ser ingenieros comprometidos con el medio ambiente. Tiene que ser resistente a las caídas, por ejemplo, la botellita de vidrio no podría cumplir ese requisito, ¿sí? Tiene que ser económico, quizás la latita de aluminio no es tan económica. Tiene que ser transparente, la latita tampoco es tan transparente. Tiene que permitirme que yo promocione, o sea, hacer el marketing de ese producto, ¿sí? Quizás la botella de plástico sí no es tóxica, resiste las caídas, es económica, transparente, pero no es muy buena impidiendo la salida del dióxido de carbono, por ejemplo. ¿Se entiende? En la vida profesional, obviamente, ustedes van a tener que tomar decisiones que son mucho más importantes que decidir dónde van a colocar una Coca-Cola o cuál Coca-Cola van a tomar. Pero este es el concepto que ustedes deben tener, que necesitan conocer las propiedades de los materiales, estar familiarizados con las características de los materiales, de la relación que proviene de su estructura con respecto a las propiedades, de las técnicas de procesamiento, y cuando ustedes estén suficientemente familiarizados con esto, con todo esto, van a poder ser ingenieros competentes y seguros para realizar esas elecciones de las que hablamos. Y entonces nuevamente tienen que saber, nosotros vamos hacia esto, conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales para poder elegirlos adecuadamente, pero previamente tenemos que saber que esas propiedades van a surgir del tipo de uniones químicas que existan, y ese tipo de uniones químicas van a depender de los tipos de átomos o moléculas que constituyan ese material. Por eso, si bien nosotros vamos hacia acá, tenemos que empezar desde algo más básico para que ustedes se vayan ubicando. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Y esto Profe. yo voy a tratar de en cada clase que pueda volver a hablar de esto para que ustedes se vayan ubicando en este proceso que vamos haciendo de ir hacia las propiedades físicas y químicas de los materiales. En particular, ustedes van a trabajar los distintos materiales de uso de la ingeniería que se van a ocupar en el segundo acueducto del Chaco. Así quedamos, ¿no es cierto?, con los retos, con una situación, una obra de ingeniería que va a resolver un problema muy grave en la sociedad, que es la falta de agua potable. Entonces, acá en esos retos que ustedes van a abordar, van a poder ver todas las funciones que lleva a cabo un ingeniero en su vida profesional. Obviamente ustedes están en primer año, nosotros vamos a trabajar con lo que ustedes puedan trabajar, pero que cuando ustedes se sienten así, ¿y esto para qué me sirve? Pues me sirve para esto, ¿sí? Que vayan focalizando. Otra cosa que quiero hablar hoy, que es el primer día de clase, es esto. Ustedes están acá, tenemos chicos jovencitos, chicas jovencitas que optaron por esta profesión, y tienen todo este panorama para ustedes a su disposición. Esta es la carrera de ustedes y esta va a ser la vida profesional de ustedes. Ustedes van a decidir si
se van a ir al mar, si se van a quedar en las montañas, si se van a quedar en el valle, si se van a quedar acá arriba nomás viendo lo que otros hacen. Tienen todo por delante, pero ustedes tienen que focalizar, tienen que pensar, tienen que visualizar qué clase de profesionales quieren ser, qué tipo de actor social, cómo quieren contribuir a las comunidades. Y esto, chicos, necesito que ustedes siempre a lo largo de su vida tengan en claro lo que es la integridad. Mahatma Gandhi dijo que nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Esto extrapolado a una carrera significa que ustedes no van a poder ser buenos profesionales si no son buenos estudiantes. No estudiantes de sacarse todo 10, sino que si ustedes quieren el día de mañana ser profesionales íntegros, tienen que ser estudiantes íntegros. Entonces, todo esto se va aprendiendo y se va llevando a cabo a lo largo de la carrera. Entonces, con este objetivo de ser estudiantes íntegros para que el día de mañana sean profesionales íntegros y tengamos una sociedad cada vez mejor, con esta idea es que yo quiero que iniciemos la cursada de química. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, pero Sí, bueno. Entonces sí, ahora que ya nos pusimos de acuerdo, vamos a ir a la unidad 1 que ustedes ya tenían disponibles para leer o para escuchar, y vamos a hacer como un resumen. Yo no voy a volver a dar toda la clase, si alguno, en lo que yo voy a ir pasando las diapos, pero haciendo como una conclusión de cada uno, no dando todo de nuevo. Si alguno que ya haya escuchado o haya leído en este proceso que decimos de ser íntegros, yo en la clase pasada les dije que les pedía que ustedes lean y que ustedes escuchen, entonces ser íntegros significa también hacerle caso a la profesora, aunque yo no les puedo tomar uno por uno de todos los que están presentes acá la lección, ¿sí? Pero yo confío en que ustedes entienden que necesitamos que ustedes se pongan la camiseta de su propia formación y vayamos estudiando juntos. Bueno, entonces yo sé que si yo les pregunto a ustedes qué es un átomo, me van a decir que es la menor porción que pueda existir de materia, de una sustancia, mejor dicho, porque no es de materia, sino de una sustancia que conserva las propiedades de esa sustancia, ¿sí? La menor porción que yo puedo tener, por ejemplo, de hidrógeno, es un átomo de hidrógeno. La menor porción que yo pueda tener del carbono es un átomo de carbono, y así sucesivamente. Y yo sé también que ustedes saben que un átomo tiene una parte central que se llama núcleo, donde están ¿qué tipo de partículas? Protones y neutrones. Protones y los neutrones, y girando alrededor de ese núcleo encontramos otras partículas que se llaman Electrones. muy bien. Los protones tienen carga de ¿qué tipo? Positiva, los neutrones No tienen carga. tienen carga, y los electrones tienen carga Negativa. negativa. ¿Cuáles son las partículas más grandes? Los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones, y los electrones son muy chiquititos. Los protones y los neutrones más o menos 1840 veces más pesados que los electrones. Todo eso ya lo sabemos nosotros, pero obviamente eso, llegar a esa conclusión que hoy todos conocemos, no fue así de un día para el otro, llevó mucho tiempo, ¿sí? El primero que se le ocurrió algo fue un filósofo griego llamado Demócrito, que dijo, bueno, la materia está constituida por partículas indivisibles denominadas átomos. Átomo significa indivisible. Y hasta ahí llegó Demócrito. Fíjense que eso tan simple que dijo Demócrito, hasta el año 1808 parece que a todo el mundo lo convenció. Nadie se puso, desde el 400 a.C. hasta 1808, nadie dijo, bueno, ¿qué pasa con el átomo? Todos con esa teoría muy convencidos. Dalton era un
un científico que le gustaba mucho jugar a las, ¿cómo se dice?, a las bochas, ¿sí? Y entonces él se visualizó como que los átomos y las reacciones químicas podían ser parecidos al juego de bochas al que a él le gustaba jugar. A su vez, Dalton tenía esa enfermedad que no pueden distinguir algunos colores, que es el que actualmente se llama daltonismo, justamente en honor a Dalton, que padecía esa enfermedad. Y Dalton entonces complejiza un poquito esa teoría atómica y dice, efectivamente, los átomos son esferas compactas e indivisibles. Fíjense que él llega hasta que era ustedes me han dicho recién que el átomo sí es divisible porque tenemos protones, tenemos neutrones y tenemos electrones, ¿cierto? Dalton llega a que el átomo era indivisible. Todos los átomos que conformaban una sustancia, un elemento, tenían que ser idénticos, tenían que tener la misma masa y las mismas propiedades, y átomos de distintos elementos podían agruparse en relaciones sencillas, o sea, 2 a 1, 3 a 1, 2 a 3, así, para formar moléculas compactas. Y bueno, a todo esto se empiezan a descubrir o se empiezan a realizar otras investigaciones que empiezan a llevar a la conclusión de que el átomo no era tan sencillo como se pensaba y que estaba constituido por subpartículas, partículas subatómicas, que constituían el átomo, pero sí se podían dividir. Entonces, con todo eso que se va descubriendo, empiezan a surgir los distintos modelos para tratar de dar una explicación científica que digamos que diera respuesta a lo que se observaba en la práctica. El primero que hace un primer modelo atómico fue Thomson. Thomson postula este modelo y dice que el átomo es como, ¿vieron si uno tiene un budín inglés que uno come en Navidad? Si corta una rodaja, esa rodaja era como toda la masa del budín tendría electricidad positiva y estarían incrustadas en esa masa positiva los electrones de carga negativa como si fueran las pasas de uva de un budín inglés, en cantidad suficiente como para contrarrestar esa electricidad positiva, de modo que el átomo resultara eléctricamente neutro. La mayor masa del átomo está asociada a las cargas positivas porque las cargas negativas tienen una masa muy chiquita, prácticamente despreciable. Bueno, Rutherford, que fue discípulo de Thomson, hace un experimento que ustedes lo pueden leer o mirar algún video para que lo entiendan bien, y se da cuenta que el modelo de su profesor no podía ser cierto. Entonces postula un nuevo modelo, que se lo suele llamar como modelo planetario, porque tenemos en el centro los protones, ¿sí? Que ocupan un lugar muy chiquitito, y ese espacio muy chiquitito se denomina núcleo atómico. Y los electrones se encuentran girando a altas velocidades, a altas distancias del núcleo, y tienen una masa prácticamente despreciable. Algunos hacen una comparación que si el átomo tuviera el tamaño de un estadio de fútbol, por ejemplo el Paris Saint-Germain que estamos hablando ahora, si todo el estadio fuera un átomo, el núcleo sería como una pelota de fútbol en el centro, algunos dicen una aceituna, lo que sea, bueno, pero fíjense que el tamaño es nada respecto de lo que es el átomo. El núcleo es una zona del átomo que tiene un espacio sumamente chiquitito, pero en ese espacio tan chiquitito se encuentran los protones, y bueno, después también se descubren que estarían los neutrones ahí, que son los que tienen la masa. Y hay un parámetro que se llama densidad. ¿Ustedes lo vieron en física ya eso? No, todavía no. Todavía no. La densidad se define como la relación entre la masa dividido el volumen. Si yo tengo mucha masa en un volumen muy chiquitito, ¿cómo resulta la densidad? Ustedes fíjense como Súper grande.
alta muy densidad. grande, ¿sí? Si yo en una Aumenta la división tengo que la densidad es algo muy grande dividido algo muy chiquito, el resultado me da algo muy grande, muy grande. O sea, la densidad que hay en el núcleo es grandísima porque tengo muchísima masa empaquetada en un espacio sumamente chiquitito, ¿sí? Otros dicen que es como que metiéramos todos los autos del, no sé si del mundo o de no sé dónde, en un dedal de esos que usan las costureras para coser. O sea, que si yo pudiera compactar y meterlo en un dedal a todos los autos, imagínense lo que es una magnitud que uno no se la puede imaginar. Y los electrones tienen masa despreciable, 1840 veces más chiquititos que los protones y los neutrones, y girando a altas velocidades. De modo que el átomo es prácticamente un espacio vacío, ¿sí o no? Porque yo Sí, tengo profe. toda la masa en un lugar muy chiquitito, y todo el resto tiene una masa que es despreciable. Pero como los electrones giran y giran y giran y giran y giran, determinan lo que es el volumen efectivo del átomo. Yo siempre digo a los chicos, si ustedes tuvieran un ventilador de techo que está apagado, ustedes pueden meter la mano, ¿sí?, entre las aspas, pero si el ventilador está girando, no lo pueden hacer, obviamente, salvo que se quieran lastimar. Entonces lo mismo ocurre en un átomo, como los electrones giran, 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 todo eso es el volumen efectivo del átomo. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, sí les tiene que quedar, Sí, y profe. eso lo van a poner con fosforescente. Cuando yo hablo de la masa del átomo, en realidad, ¿de quién estoy hablando? Del neutrón. Estoy Protones. hablando del núcleo, ¿sí? De donde están los protones y los neutrones, que son los que son pesados, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos claros con eso? Cuando yo hablo de la masa de un átomo, en realidad estoy hablando, y con muy poco error, de la masa del núcleo, donde están los protones y los neutrones, que son las partículas pesadas. Pero cuando yo hablo del volumen del átomo, hablo de todo, porque los electrones al girar determinan todo ese volumen. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Muy bien. Bueno. Resulta que si nosotros pensamos que tenemos los electrones que ustedes me dijeron que tienen carga negativa, girando alrededor de un núcleo que tiene carga positiva, ¿qué pasa con una carga negativa y una carga positiva? Se atraen. Se atraen. Sí. Entonces, si yo tuviera un electrón que es negativo, girando alrededor de un núcleo que es positivo, ese electrón se podría atraer un poquito por el núcleo, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces, en vez de girar, iría haciendo una especie de espiral alrededor del núcleo, y que cada vez que se acerque más, va a ser más atraído todavía, y más y más y más, hasta hacer como una espiral y chocar contra el núcleo, y anularse. ¿Eso ocurre? O sea, los electrones de un átomo se chocan No. contra el núcleo y desaparecen. No. No, No. profe. No. No. Entonces, No, profe. exacto. Entonces Bohr fue el que se le ocurrió hablar de lo que son las órbitas y definir. Él en realidad trabajó con el átomo de hidrógeno, que es un átomo muy simple porque tiene un protón y tiene un electrón, ¿sí? Y decir que ese electrón que gira alrededor del núcleo puede ocupar ciertas órbitas que van a tener un radio determinado, con una energía definida, y que mientras el electrón gire en esa órbita permitida, ni va a ganar ni va a perder energía, de modo que va a poder girar eternamente. ¿Se entiende el concepto? Bohr entonces dice que siempre y cuando un electrón esté girando en una órbita permitida, que tiene un radio determinado y una energía definida, que él lo calculó para el átomo de hidrógeno, el electrón, estando ahí, gira eternamente y no es atraído ni es repelido por el núcleo. ¿Se entiende? Lo único que puede pasar
es que, que el electrón, si está en una órbita permitida, salte a otra órbita permitida, si yo le doy energía, y después vuelva a su órbita original. Puede saltar de una órbita permitida a otra, y volver, y así sucesivamente, pero no puede estar en el medio. O está en una órbita permitida, o está en otra órbita permitida. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. A todo esto van surgiendo muchos investigadores que empiezan a descubrir otras cosas, Planck, Einstein, de Broglie, Heisenberg, que ahora les voy a explicar un poquito más. Y entonces como que se empieza a ver, aparte se estudiaban los espectros de emisión de los átomos, se vio que no era tan así, que el electrón estaba en una órbita y no en otra. Heisenberg en particular hace lo que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que siempre que nosotros estudiemos una partícula tan infinitamente chiquita como un electrón, nosotros no podemos saber simultáneamente, como decía Bohr, la posición y la energía o la velocidad. Porque fíjense, en el esquiador de la izquierda, por ejemplo, yo lo miro y sé exactamente dónde está él, ¿sí? Pero no sé si viene fuerte o despacio o lo que sea. Y si miro el esquiador de la derecha, yo sé que parece que viene fuerte, viene rápido, viene veloz, pero no sé dónde está. Entonces, siempre que nosotros tratemos con partículas tan pequeñitas como un electrón, si yo tengo precisión en la posición, voy a tener imprecisión en la velocidad, y viceversa. Si tengo precisión en la velocidad, voy a tener imprecisión en la posición. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Y por qué se refiere? Es como si yo pudiera mirar el electrón de un átomo con un microscopio. Yo, para poder ver algo tan chiquitito, tengo que usar una luz sumamente potente para que tenga una longitud de onda que esté en el rango del electrón. Y cuando yo enfoque ese electrón con esa luz tan potente, lo voy a mover de su lugar, porque es como que yo lo empuje al electrón. Entonces siempre recuerden, este principio es muy importante, porque cuando nosotros estamos trabajando con cosas tan pequeñas como un electrón, no puedo saber las dos cosas de manera precisa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a partir de este concepto de Heisenberg, pasamos del modelo de Bohr, que Bohr decía que los electrones giraban en órbitas. ¿Se acuerdan que decíamos que tenía un radio definido con una energía precisa o una velocidad precisa? Ahora, influidos por lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, en vez de hablar de órbita, vamos a hablar de orbital. Y decimos que el orbital, a diferencia de la órbita, es una región o volumen alrededor del núcleo donde la probabilidad de encontrar a un electrón es máxima. Pero no lo puedo saber en definitiva. ¿Se entiende? Es un concepto probabilístico. Yo voy a tener zonas alrededor del núcleo donde voy a tener una alta probabilidad de encontrar al electrón, pero también cabe la posibilidad de que esté más cerca o más lejos de esa zona de mayor densidad probabilística. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este siempre es pregunta de examen. Nosotros decimos que en el modelo actual, electrónico actual, nosotros ya no hablamos más de órbita, porque sabemos que para una partícula tan chiquitita como el electrón, no se puede conocer de manera exacta la posición y la velocidad. Siempre la exactitud en un parámetro me implica una inexactitud en el otro parámetro y viceversa. Entonces hablamos de orbital
y decimos que es el orbital donde se encuentra el electrón, es una región alrededor del núcleo donde yo sé que existe una gran probabilidad de encontrar al electrón con una energía determinada, pero sé que también cabe la posibilidad de que esté o más cerca o más lejos del núcleo. ¿Está? Entonces, fíjense que si ustedes tienen la tabla periódica, ya se compraron, ya bajaron de internet. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes tienen que familiarizarse con su tabla periódica y saber cada uno de los recuadritos que representan a los distintos átomos que se conocen. Ahora vamos a ver un poco más de tabla periódica. Tienen este numerito que se llama número atómico, ¿sí? Lo vamos a ver bien después en el tema 2, pero el número atómico Z me indica la cantidad por definición, chicos, ¿eh? El Z es el DNI de un átomo y me indica el número de protones que tiene ese átomo en el núcleo. O sea, yo sé que todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo. Si yo me voy a Marte, a Júpiter, a Saturno y encuentro un elemento desconocido y yo de alguna manera puedo determinar que tiene 8 protones en su núcleo, yo sé que ese átomo es oxígeno. ¿Se entiende? Si tiene 8 protones, es oxígeno. Y le va a dar, como vamos a ver ahora, su ubicación en la tabla periódica. Como yo sé que el átomo es eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tiene el átomo de oxígeno? 8. También 8. tiene 8. ¿Sí? También. Exacto, eso siempre lo tienen que saber, pero después vamos a ver uniones químicas y vamos a ver que el átomo de oxígeno puede ganar electrones, puede perder electrones, puede compartir electrones, pero la cantidad de protones permanece intacta, entonces sigue siendo oxígeno. Por eso yo digo que tiene 8 electrones cuando está al estado fundamental, digamos, no está mezclado con otra sustancia. Y esos 8 electrones, ¿cómo se van a distribuir en esos orbitales de los que estuvimos hablando? Esos se van a distribuir, y ustedes lo van a ver muy bien en el práctico, con algo que se llama configuración electrónica. Y ven que acá dice 1S2, 2S2, 2P4. Si sumo 4 más 2 más 2, ¿cuánto da? Daría 8 electrones. Los 8 electrones que son iguales a los 8 protones, ¿sí? Entonces fíjense que decimos 1S2, 2S2, 2P4. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa configuración electrónica que figura ahí? Esos son los que vemos a continuación, que se llaman números cuánticos. Los números cuánticos son parámetros que me van a permitir que yo sepa, una vez que yo sepa cuántos electrones tiene un átomo, saber cómo están distribuidos en esos orbitales permitidos que hay alrededor del núcleo. A partir de ahora vamos a hablar de órbitas u orbital como si fueran sinónimos, pero ustedes saben que no son exactamente sinónimos, ¿sí? Y vamos a ocupar 4 números cuánticos. El número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. ¿Qué me indican cada uno de esos números cuánticos? El número cuántico principal me va a decir en qué capa o en qué nivel energético permitido se encuentra ese electrón. Si está en la primera capa, en la segunda capa, en la tercera capa o en la cuarta capa, quinta capa, etc. El número cuántico secundario me va a representar el subnivel del electrón, me va a representar realmente la órbita o el orbital, en realidad ahora sabemos, dentro de esa capa permitida. O sea, a ver, hasta acá ustedes tienen que saber que en la primera capa permitida yo voy a tener un solo orbital permitido, que es el 1s. En la segunda capa permitida alrededor del núcleo yo voy a tener 2 orbitales permitidos, el 2s y el 2p.
En la tercera capa permitida voy a tener 3 orbitales permitidos, 3s, 3p y 3d, y así sucesivamente. Después existe otro número que se llama número cuántico magnético, porque hay algunos orbitales que tienen distinta orientación en el espacio cuando se aplica un campo externo. Por ejemplo, todos los orbitales de tipo S tienen una única orientación en el espacio. Todos los orbitales de tipo P van a tener 3 orientaciones en el espacio, que se llaman 3P, PX, PI y PZ. Todos los orbitales D van a tener 5, todos los F van a tener 7. Y el número cuántico de spin se denomina A, que un electrón gira alrededor de su, o sea, ¿se acuerdan que dijimos que es como la Tierra girando alrededor del Sol, como un sistema planetario? La Tierra gira alrededor del Sol, el electrón gira alrededor del núcleo, pero a su vez el electrón va girando sobre su eje, igual que la Tierra gira sobre su eje, ¿sí? En sentido horario o en sentido antihorario. ¿Sí? Ustedes lo van a ver bien después esto con los ejercicios, pero este es el concepto que ustedes tienen que tener. El número cuántico principal es la capa permitida alrededor del núcleo. El número cuántico secundario me va a indicar dentro de cada capa qué orbital permitido puedo tener. El número cuántico magnético, la orientación de ese orbital en el espacio, y el número cuántico spin, el giro del electrón sobre su propio eje. Entonces, para ustedes hacer esa configuración electrónica de los átomos que yo les mostré recién para el átomo de oxígeno, van a ocupar estas reglas. El principio de exclusión de Pauli me dice que nunca yo puedo tener en un átomo, o sea, en el átomo de oxígeno que tenía 8 electrones, si yo comparo esos 8 electrones entre sí, ninguno puede coincidir en los 4 números cuánticos. ¿Qué significa? Si yo tomo 2, ¿sí?, de esos 8 electrones que tiene, si yo tomo 2 y los comparo, este con este, ¿en qué difieren? Por ejemplo, este está en una capa, este está en otra capa. Bueno, muy bien. Pero si están en la misma capa, ¿en qué difieren? Van a diferir en el número cuántico secundario, van a diferir en la órbita. Uno puede estar en una órbita de tipo S y el otro en una órbita P. Y me dicen, pero ¿y si yo tomo 2 electrones y están en la misma capa y los dos están en la misma órbita P? Bueno, uno puede ser PX y otro puede ser PI. Y si yo tomo 2 electrones que están en la misma capa, que están en la misma órbita, y los dos son, por ejemplo, 3PX, ¿en qué difieren? En que uno gira en sentido horario y otro en sentido antihorario. Por lo menos en eso tienen que diferir. ¿Se entienden, chicos? Eso tiene que ver con las casillas de... Exacto, eso lo van a hacer ustedes en el práctico con las casillas. Siempre que ustedes tomen 2 electrones, en algo tienen que diferir. O sea, o están en distinta capa, o están en distinta órbita, o tienen distinta orientación, o giran uno en sentido horario y uno en sentido antihorario. Nunca pueden coincidir en los 4 números cuánticos, porque si no en realidad estamos hablando de un solo electrón, no son 2, es el mismo, ¿sí? Y a su vez, entonces, eso me lleva al principio de exclusión de Pauli, que dice que como máximo en un orbital pueden haber 2 electrones, uno girando en sentido horario y otro en sentido antihorario, porque si no van a coincidir en los 4 números cuánticos. Luego van a tener que aprenderse este orden de llenado, ¿sí?, porque siempre los electrones tratan de tomar la órbita de menor contenido energético, o sea, más cerca al núcleo que tengan, para que el átomo tenga un contenido energético menor. Entonces este es el orden de llenado: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p y así sucesivamente. Y la regla de Hahn, que dice que cuando yo me enfrente, por ejemplo, a un orbital de tipo 2p, que yo sé que existe el 2px, 2pi, 2pz, va a entrar un electrón en cada casilla, como dijo el compañero, y luego el segundo. Eso lo van a ver muy bien en el práctico, lo van a entender, así que esto es para dar un poquito de teoría nomás al respecto.
Bueno, hasta ahí fue lo que estaba en la primera presentación. ¿Sí? Los que la pudieron ver, ¿alguna duda con respecto a eso? O los que no la pudieron ver, les pido que ahora escuchen el audio de esa presentación para que la puedan terminar de interpretar bien. ¿Se entendió lo que estuvimos viendo hasta ahí? Sí, Sí, profe, profe. ¿se entendió? Sí, Sí. profe. Entendido bien. Bueno, entonces vamos a lo que es el segundo PowerPoint que ustedes tienen, la presentación 2 de la unidad 1, donde hablamos de la tabla periódica. Y decimos, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es lo que ustedes se compraron, ese papelito donde están enumerados todos los elementos que hasta la actualidad se conocen, ¿sí? Algunos son, la mayoría son naturales, algunos son artificiales creados por el hombre, que en general son radiactivos, pero están todos presentes ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Es una herramienta gráfica que me ordena todos los elementos químicos que se conocen. Y que va a tener la particularidad, porque no es, ustedes ven que la tabla no es como un 4x4, 6x6, 8x8, no. Tiene algunos huequitos, van salteando. La idea de eso es que en una columna vertical, todos los elementos que están en esa columna van a presentar propiedades semejantes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Obviamente, a medida que se fueron descubriendo los distintos elementos, surgieron miles de formas de ordenar esos elementos, pero el que actualmente nosotros ocupamos es ordenar todos los elementos que se conocen en función del Z. ¿Qué era el Z? El número atómico, el número de documento de un átomo. ¿Se acuerdan que yo les dije que al planeta que me fuera y encontrara un átomo que tiene un Z igual a 8, yo sé que es Oxígeno. oxígeno, ¿sí? Oxígeno. ¿Sí? Z entonces, por definición, eso anoten, no con fosforescente, con recontra fosforescente en sus apuntes, que el Z o número atómico es el número de documento de un átomo, es el que le da la identidad y que dice que ese átomo es oxígeno, que ese átomo es carbono, que ese átomo es silicio, que ese átomo es berilio, lo que sea. ¿Y a qué se debe que un átomo sea oxígeno y no sea carbono? A que tiene 8 protones en el núcleo. O sea, el Z, por definición, entonces es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Chicos, eso no se pueden olvidar jamás en la vida. ¿Está? ¿Lo van a anotar? Sí, profe. Bueno, Profe. y entonces la tabla periódica justamente ordena todos los elementos que se conocen hasta la actualidad por orden creciente del Z. Ustedes van a ver el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos, ¿sí? Lo único que quedan distribuidos en 7 filas horizontales y 18 columnas. Y vamos a ver qué significa eso. Las filas horizontales, todos los que estén en la fila 1, que se llama periodo 1, que en realidad es el hidrógeno y el helio, significa que tienen suficiente cantidad de electrones para completar la primer capa solamente alrededor del núcleo. Todos los elementos que estén en el período 2 tienen suficiente cantidad de electrones para completar la capa 1 y la capa 2. Todos los que estén en el período 3 tienen suficiente cantidad de electrones para completar la primera capa permitida, la segunda capa permitida y la tercera capa permitida. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común todos los elementos que se encuentren en un mismo periodo? ¿Qué cosa? Que completan la misma, tienen suficiente cantidad de electrones como para completar esa capa correspondiente al periodo, el periodo 1, 2, 3, 4, etc. ¿Se entiende? Profe, ¿esa no era la última órbita que usaba? Esperen que se me mezcló. No, te escuché bien, decime. Que eso no estaba dado por la última órbita que usaba en la configuración electrónica.
Claro, en el último, digamos, si vos tenés un elemento que esté en el periodo 3, va a tener una cantidad suficiente de electrones para que ocupen la primera capa, para que ocupen la segunda capa, y que ocupen parcialmente o completamente la tercera capa, ¿sí? Y a su vez, dentro de ese periodo, si ustedes ven, va a ir en orden creciente un elemento al lado del otro. No sé si con eso respondo. Pero a su vez, lo que sucede en la tabla periódica es que poniendo los elementos en esa forma particular que tiene la tabla periódica, quedan determinados los grupos, que son las columnas verticales, de modo que todos los elementos que están en ese mismo grupo tienen propiedades químicas y físicas muy similares. ¿Y a qué se debe eso? A que tienen la misma configuración electrónica externa. Si ustedes se fijan, y ahora cuando vean el práctico, todos los elementos que están en el grupo 1, que son los metales alcalinos, excepto el hidrógeno que va aparte, todos tienen un electrón en la última capa. Todos los que están en el grupo 2 tienen 2 electrones en la última capa. Todos los que están en el grupo 3 tienen 3 electrones en la última capa, 4, 5, 6, 7 y 8 en la última capa. ¿Sí? Y los periodos son estos: el periodo 1, el periodo 2 del litio hasta el neón, el periodo 3 desde el sodio hasta el argón. ¿Estamos con eso, chicos? Entonces a ver si repasamos. Yo les digo, ¿qué tienen en común todos los elementos del periodo 4? Desde el potasio hasta el criptón. Que tienen 4 niveles. Que todos tienen suficiente cantidad de electrones para haber completado la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Y todos los elementos que están en un mismo grupo, como tienen la misma configuración electrónica externa, es decir, la misma cantidad de electrones en su última capa, van a presentar propiedades físicas y químicas semejantes. ¿Está? Y por eso los elementos de un mismo grupo reciben un nombre característico. Los del grupo 1 son los metales alcalinos, los del grupo 2 los alcalino-térreos, los del grupo 3 los térreos, los del grupo 4 los carbonoides, porque empiezan con el carbono, los del grupo 5 los nitrogenoides, porque empiezan con el nitrógeno, y así sucesivamente. Y una particularidad tienen los elementos que están en el grupo 8, que son los que se llaman gases nobles, que se dice que están en el grupo 8 porque tienen 8 electrones en su última capa, excepto el helio, que tiene 2, pero porque tiene 2 protones y 2 electrones solamente, y con eso se dice que cumplen la regla del octeto. Todos los elementos que cumplan con la regla del octeto son elementos que no quieren reaccionar con nadie, porque tienen una estabilidad química muy importante. Todos los otros elementos de la tabla periódica nosotros vamos a ir viendo que tienen tendencia a ganar electrones, o a ceder electrones, o a compartir electrones, de modo de alcanzar el octeto en la última capa. ¿Y por qué? Porque completar el octeto les brinda mucha estabilidad química. Los del grupo 8 ya lo tienen de por sí, por eso se los llama gases nobles, o gases inertes, o gases raros, porque no reaccionan con nadie, se encuentran como átomos sueltos. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenemos otra clasificación de los elementos de la tabla periódica, que es en decir que son... Sí. Disculpe que la interrumpa. Le hago una consulta. Decime. ¿Por qué en el grupo 3, están ubicados los lantánidos y actínidos? No, el grupo 3, todos los lantánidos y todos los actínidos salen, es como si ustedes tuvieran un eje cartesiano, esto en el eje X y este en el eje Z, ¿sí? Están como todos metidos acá, pero en realidad, fíjense que no es del 3 de los representativos,
sino este es el 3B, que ahora vamos a ver que se llaman metales todos estos son los metales de transición, y estos dos que están metiditos acá son los de transición interna. Nosotros cuando hablamos, ahora es lo que iba a continuar, vamos a ver los elementos, cómo se dividen. Son los radioactivos, profe. Exacto. Todos estos son radioactivos porque lo vamos a ver en el tema 2, cuando tengo elementos que tienen tanta cantidad de protones y neutrones metidos en ese espacio tan chiquito que es el núcleo, ¿sí? Es como que tener 854.500 estudiantes viviendo en la misma pensión, en algún momento se van a pelear, ¿sí o no? Y se van a dividir, algunos se van a ir para un lugar, otros se van a ir para otro. Bueno, lo mismo pasa con los elementos radiactivos, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Está? Entonces, otra clasificación que tenemos es hablar de los elementos representativos, que son aquellos que tienen un electrón en un orbital de tipo S o P, los elementos de transición que tienen en un orbital D, los de transición interna, que son los que me mencionaste vos, los lantánidos y los actínidos. El hidrógeno en realidad siempre queda fuera de la tabla periódica, es como que está arriba del grupo 1, pero no es un metal, porque los alcalinos son metales y el hidrógeno no es un metal. Y los gases nobles, que son los que dijimos que completan el octeto. Entonces, otra forma de ver la tabla periódica serían los representativos, son los que están en azul y en amarillo fuerte acá, los de transición, los que están en rojo, los de transición interna, que estarían todos en este casillero que dice La, son todos los lantánidos, y todos los AC, que serían los actínidos, que son todos estos que son de transición interna. Luego tenemos los gases nobles en esta. Esa es otra forma de ver la tabla periódica. Y otra forma de ver la tabla periódica es hablar de los elementos que son metales, de los que son no metales, de los que son gases nobles y de los que son los semimetales. Los metales son todos aquellos elementos que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. ¿Qué características tienen los metales? Lo vamos a volver a dar en el tema 3 y después en el tema 8 también. Tienen brillo propio, son dúctiles. Dúctiles significa que se pueden estirar en hilos, y después vamos a explicar en función a la configuración de los metales por qué los metales se pueden estirar fácilmente en hilos o en láminas, y por eso decimos que son maleables. ¿Son muy buenos conductores del calor y la electricidad? ¿Sí o no? Si ustedes están calentando agua en una pava de metal y tocan ¿la pava está caliente? Sí. ¿Sí? No, Si ustedes meten un alambre de cobre adentro de un enchufe, ¿les patea? Sí, nunca probé, pero Sí. creo que sí. profe. Yo sí, yo probé, sí. No prueben por las dudas, pero lo saben, ¿o lo harían ustedes? ¿Lo harían? Yo No, hice una porque clase de Yo siempre tengo electricidad. disyuntor. porque lo saben, ¿sí? Son muy buenos conductores del calor y la electricidad. Y tienden a oxidarse, ¿sí o no? Si a ustedes les queda una latita de aluminio en la intemperie y la tienen un año afuera con una plantita, ¿cómo está al cabo de un año? Oxidado. Capaz no queda Oxidado. tampoco. ¿Cómo? Que capaz no queda la lata. Y bueno, si la dejan mucho tiempo, quizás no quede. Porque tienden a oxidarse. Oxidarse es perder electrones. Eso lo vamos a ir viendo en los distintos temas. Los no metales carecen de brillo, son frágiles, no son dúctiles ni maleables, o sea, no se pueden estirar en hilos ni en láminas. Si ustedes agarran una barrita de azufre, por ejemplo, que es un no metal, ¿pueden hacer un hilo de azufre o una lámina de azufre? No. Se quiebra. Son malos conductores del calor y la electricidad, excepto el grafito. Pueden estar en los 3 estados de la naturaleza, como gases, por ejemplo el hidrógeno, como líquido, como el bromo, o como sólido, como el carbono.
tienen muchos electrones en su última capa y a su vez tienen tendencia a ganar más electrones, eso se llama reducción para formar aniones, y pueden formar, como vamos a ver más adelante, uniones iónicas, uniones covalentes. Uniones iónicas o uniones covalentes. Las uniones iónicas siempre son las uniones entre un anión y un catión, y las uniones covalentes se establecen por compartición de electrones. Todo esto se va a producir, como yo les dije, en el afán de todos los átomos de la tabla periódica de alcanzar 8 electrones en su última capa, y cumplir con el octeto, y así estabilizarse químicamente. También existen otros elementos, ahora los vamos a ver en la tabla periódica, que están ahí. A veces pueden actuar como metales y otras veces como no metales, tienen propiedades intermedias, son sólidos, poseen propiedades semiconductoras, se los ocupa mucho en la industria, electrónica. Y luego tenemos los gases nobles, como siempre, en una columna aparte, y el hidrógeno, pobrecito, que siempre está suelto. Entonces, con esta clasificación de la tabla periódica vamos a tener todos estos que son los metales, los que están en color ocre, así marroncito clarito, todos los que son no metales, que serían los verdes, todos los semimetales o metaloides, depende cómo se tiene distintos nombres, que están en celeste, ¿ves? Que son 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, todos los gases nobles que son los amarillos, y el hidrógeno sueltito acá arriba. Entonces, nuevamente vamos a ver, decíamos que ustedes se tienen que familiarizar con su tabla periódica, y van a ver que la tabla periódica les da mucha información. Ustedes a lo largo de su vida como estudiantes de ingeniería o como profesionales de la ingeniería van a trabajar con un montón de tablas. Cuando algo está en una tabla significa que yo no necesito sabérmelo de memoria, porque para eso está en una tabla. Pero lo que sí tengo que saber es que qué información me brinda esa tabla, de modo de sacar de la tabla lo que a mí me interesa, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo sé, esto es el recuadro que está representando al oxígeno, me dice el nombre del elemento, me dice la configuración. Fíjense que acá me está diciendo que en la primera capa, en la órbita S, yo tengo 2 electrones. En la segunda capa, en la órbita S, tengo 2 electrones. Y en la segunda capa, órbita P, tengo 4. Significa que tengo PX2, PI1, PZ1. Eso lo van a ver en el práctico. Acá tienen la masa atómica, o sea, lo que pesa el núcleo, que lo vamos a redondear para los prácticos a 16, siempre al número entero más próximo, porque tengo 8 protones en el núcleo más 8 neutrones. 8 más 8 me da 16. Y sé también que como tiene 8 protones en el núcleo, que le da su ubicación en la tabla periódica, también en su estado fundamental tiene 8 electrones, que son los que vemos acá en la configuración. ¿Se entiende? Sí, profe. Ustedes tienen que acostumbrarse a la tabla periódica que ustedes tienen y sacar de esa tabla toda la información que puedan, ¿sí? Acostumbrarse a sacar de esa tabla toda la información que ustedes tienen. Y yo les decía que los elementos que están en un mismo grupo, ¿sí? ¿Qué característica tenían todos los elementos que están en un mismo grupo? Que tienen propiedades semejantes, así decíamos, ¿no? Porque tenían la misma configuración electrónica externa. Por ejemplo, una propiedad que podemos analizar dentro de un mismo grupo es lo que se llama energía de ionización o potencial de ionización. ¿Qué significa la energía de ionización? Es la energía que yo le tengo que dar a un átomo gaseoso para arrancarle un electrón. Si yo a un átomo le arranco un electrón, queda convertido en un catión, ¿sí? La partícula residual que queda del átomo cuando yo le arranco un electrón se va a denominar catión.
esa energía que yo tengo que darle a ese átomo para que ocurra eso, se llama energía o potencial de ionización. Todos los elementos que están en el grupo 1 tienen ¿cuántos electrones en la última capa? 1. 1. Y entonces, si en la última capa tienen 1, en la capa anterior, ¿con cuántas tenían? Porque la tuvieron que completar. Tienen 8. En la última anterior tienen 8, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso, todos los elementos que están a la izquierda decimos que tienen bajo potencial de ionización porque yo con poca energía le arranco ese electrón para quedar como catión, pero en realidad le conviene quedar como catión porque así queda con 8 electrones en su última capa. Eso lo vamos a ver después bien cuando veamos uniones químicas, ¿sí? Pero por ahora quédense con la idea de que todos los elementos del grupo 1 tienen un bajo potencial de ionización, fácilmente yo les arranco un electrón para transformarlo en un catión. Por eso decimos que dentro de un grupo el potencial de ionización crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, o sea, arrancarle un electrón a un gas noble, por ejemplo, me cuesta muchísimo porque tiene un alto potencial de ionización. De hecho, no ocurre, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, Sí, profe? profe. Bueno. Y la inversa sería la afinidad electrónica. Por ejemplo, si yo tengo un elemento del grupo 7, ¿cuántos electrones tiene en la última capa? 7. 7. ¿Y qué le es más fácil para quedar con 8, que es cumplir el octeto? ¿Perder 7 o ganar 1? Ganar 1. Ganar 1. Entonces, todos estos elementos que están en el grupo 7 tienen una alta electroafinidad. ¿Por qué? Porque la afinidad electrónica se refiere a la energía que desprende un átomo cuando gana un electrón y por lo tanto se transforma en un anión. Fíjense que como todos los elementos del grupo 7 liberan mucha energía, por eso la energía crece hacia acá, cuando gana un electrón es que fácilmente ganan un electrón, porque todo en la química ocurre para tratar de ahorrar energía, ¿sí? Todas las reacciones químicas, todo lo que ustedes vean en la naturaleza que ocurre es porque ese sistema evoluciona para quedar con un contenido energético menor. Entonces, si todos los elementos del grupo 7 al ganar un electrón y completar el octeto, van a liberar mucha energía que se llama afinidad electrónica. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, si yo mezclara un elemento como el potasio que está en el grupo 1, al potasio del grupo 1, por la propiedad que vimos anteriormente, decía que fácilmente yo le puedo arrancar un electrón. O el sodio, por ejemplo, el sodio que está en el grupo 1, fácilmente le puedo arrancar un electrón porque tiene un bajo potencial de ionización. Y el cloro, que está en el grupo 7, tiene una alta electroafinidad, tiene mucha tendencia a ganar un electrón. ¿Sí? Cuando se unan el sodio y el cloro, para formar el cloruro de sodio, la sal que ustedes tienen en el salerito que le ponen a la ensalada o el bife al mediodía, ahí acuérdense que no tienen ni sodio ni tienen cloro. Tienen catión sodio, porque el sodio perdió un electrón, y el cloro ganó un electrón y se transformó en anión cloruro. Por eso tengo cloruro de sodio. No tengo ni sodio ni tengo cloro. Tengo catión sodio y anión cloruro. Eso es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa que ustedes tienen en el salerito. Y eso se produce porque una vez que se forma el cloruro de sodio, que son la pareja ideal, al formarse esa molécula, quedó con menor contenido energético que el que tenían el sodio por su lado y el cloro por su lado. ¿Se entiende?
Lo vamos a ver bien, de todos modos, después, cuando veamos los distintos tipos de uniones químicas. La electronegatividad es también un parámetro que sirve para ver la tendencia que tiene un elemento para atraer hacia sí el par de electrones compartidos con otro. Cuando veamos, hay un tipo de unión que se llaman uniones covalentes, que los átomos que forman esa molécula comparten un par de electrones. Y lo comparten, pero siempre hay uno que quiere quedarse más con ese par de electrones. Ese elemento que se quiere quedar más, decimos que es más electronegativo, tiene más tendencia a atraer. Eso ocurre, por ejemplo, en la molécula de agua, después lo vamos a ver bien, que el oxígeno y el hidrógeno que forman la molécula de agua forman un enlace covalente. Pero como el oxígeno es mucho más electronegativo que el oxígeno tira más de ese par enlazado y queda con un centro de carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Después lo vamos a ver en uniones químicas, lo vamos a ver en molécula de agua muchas veces, pero es para que ustedes vayan teniendo idea. Y otra propiedad periódica es el radio de los átomos, que es como pensar, digamos, que cuando se forma pensar que el átomo es una esfera. Entonces, de alguna manera, con algún artilugio, poder calcular el radio de esa esfera. Y esta es la única propiedad que varía al revés, crece de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Bueno, voy a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación acá. Recording stopped. Chicos, con esto hicimos como un pantallazo de estas dos presentaciones que ustedes la tienen, les repito, las tienen en Word, todo explicadito, y la tienen en dos presentaciones de PowerPoint con el audio. Si ustedes pudieran hacer el esfuerzo de antes de una clase escucharlo y o leerlo, cuando yo les explique, van a poder entender mejor, ya va a ser una segunda vez que lo están escuchando, me pueden hacer las preguntas de las cuestiones que no les quedaron claras, y bueno, no sé, ¿se entendió más o menos lo que vimos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió, profe? También podemos copiar todo el Word, ¿no es cierto? Sí, ustedes en las clases, estoy leyendo un poquito budín de pan, budín de pan, sí, es lo mismo. Estoy leyendo acá un poquito el chat que no podía ver cuando estaba presentando. Ustedes escuchen la clase, los que escucharon, buena hora, si esto les sirvió para sacarse algunas dudas, los que no la escucharon, si la pueden escuchar, y hablando de esa integridad que dijimos como profesionales, si podemos hacer el esfuerzo previo a todas las clases, de ustedes escuchan las clases que ya están grabadas, digamos, las presentaciones, yo creo que le vamos a sacar mucho más el jugo. Es muy tedioso para ustedes estar escuchando a alguien que les habla por la computadora en una clase en directo, más vale escuchen una clase, si en un momento se aburren, se quieren hacer un mate, vuelven, ¿sí? Es distinto que ustedes administren su tiempo y la vez que nos encontramos hacemos como una apuesta en común, ustedes se sacan las dudas, me preguntan las cosas que no entienden, lo mismo la próxima clase que vamos a dar el tema 2, antes de empezar con el tema 2, si alguno quiere hacerme algunas consultas del tema 1, los volvemos a ver, no hay problema. ¿Se entiende? Tengo una duda, dice Celeste, ¿hay diferencia entre masa atómica y número de masa? Es lo mismo, es A, lo que llamamos A, que se refiere a la suma de protones más neutrones, o sea, lo que le da la masa a un átomo y que es lo que está en el núcleo. Profe, Profe, respecto a eso, yo le quería hacer una pregunta. ¿Es correcto decir que el neutrón no tiene carga al estar compuesto por 3 quarks?
Muy bueno. En definitiva no tiene carga, ni positiva ni negativa. Sí. Ah, bueno. Profe, le hago una consulta, me quedó Sí. una duda sobre el temita de configuración electrónica de los átomos, porque yo ya había leído toda la unidad 1 antes de... Sí. Eso quería preguntarle, ¿para qué sirve la tablita? Porque yo me acuerdo que vi en el secundario, pero ahora no me acuerdo bien, digamos. Donde dice 1S, 2S. Ese es vieron que yo les dije que siempre los electrones tratan de ocupar el orbital de menor contenido energético que tengan disponibles. El orden de llenado es 1S, 2S, 2P, 3S, pero van a ver que cuando llegan a unas órbitas más alejadas del núcleo, algunas veces entra, por ejemplo, el 4S y después el 3D. ¿Sí? Porque el 4S, a pesar de estar más alejado, tiene menor contenido energético que el 4D. Bueno, ahí van a ver que hay como unos saltos que eso lo logran con esa configuración, con las rayas así oblicuas que vimos. Seguramente las profes de práctico les van a ir indicando cómo completar. Digamos, nosotros como ingenieros, ¿queremos que ustedes sepan hacer toda la configuración electrónica de todos los elementos de la tabla periódica? No, no es la función, no es que, como ustedes dicen, ¿esto para qué me sirve? No es que eso necesitamos que ustedes sepan. Lo que necesitamos que ustedes sepan es que un átomo tiene protones, tiene neutrones, que están en el núcleo, que los electrones giran, que los electrones no se van a ubicar en cualquier lugar, que tienen un orden de llenado, lo van a practicar con algunos elementos de la tabla periódica, y lo que en definitiva termina siendo importante es cómo queda la configuración electrónica externa de ese átomo, porque en función a eso es que se va a enlazar a otros átomos. ¿Se acuerdan que dijimos, vamos a estudiar los átomos y las moléculas, después vamos a estudiar los enlaces? Para poder estudiar los enlaces necesitamos ver un poco de configuración electrónica para que en función a la configuración electrónica externa vamos a entender por qué un átomo gana electrones, por qué otro átomo pierde electrones, por qué otros átomos comparten electrones y por qué otros átomos como los gases nobles ni ganan, ni pierden, ni comparten, ni nada porque tienen 8 electrones en la última capa. ¿Se entiende? Sí, 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 profe. ahora sí. Gracias, profe. Ahí está. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Los grupos para el tema de los retos ya están armados? Estamos armando, hoy sí la profesora Valeria, durante esta semana vamos a estar en ese tema de terminar de armar los grupos. Y los profes, como nosotros en el SIU nos aparecen los mails de ustedes, supongo que cada profesor de reto se va a comunicar con ustedes a través de los mails, porque antes nos aparecían los teléfonos de los chicos. Ahora no nos aparecen los teléfonos, nos aparecen los mails. Y entonces lo que les pido es que presten atención al correo no deseado, porque no sé si ustedes coinciden conmigo que ahora toda la basura entra a la casilla normal y todo lo que es importante va a correo no deseado. Yo no sé qué pasó ahora en internet, pero hay que acostumbrarse a revisar correo no deseado, porque mucha información importante les puede llegar por ahí. Así que calculo que una vez que terminamos de definir los grupos, los profes respectivos de cada uno de los retos se van a comunicar con ustedes para que ustedes también se conozcan, y después formen grupos ya de WhatsApp, que es más fácil para comunicarnos. Porque, profe, porque a mí me llegó un correo hace ratito de un profesor de química, de Juan Vigilia, y sí, dice contacto Bueno, del entonces número Juan 9. ya se empezó a comunicar con ustedes. Bueno, por eso les digo, entre Mandó esta grupo semana... del 9A, del 9B y 9C. Exacto. Ya pidió lo que hay que presentar a cada grupo y cómo sabemos qué grupo pertenecemos. Y bueno, Igual ese profesor dicen el Beglia, en correo. tu caso, va a ser tu tutor, que es el profesor Juan Beglia. Así que ahí, él supongo, no sé lo que les escribió, pero quizás les empiece a pedir los teléfonos de cada uno para ir armando los grupos.
Claro, la Más o pregunta es, menos, profe, la sí. pregunta es ¿a qué subgrupo pertenecemos? Digamos, porque no sabemos si pertenecemos al 9A, al 9B o al 9C. Sí, Y porque dice así nomás, no dice a qué grupo pertenecemos. no, es que saben que chicos, estamos terminando, estamos esperando a que cierre la inscripción porque día a día van aumentando la cantidad de alumnos. Entonces, más o menos hasta el viernes de esta semana, que creo que termina la inscripción, vamos a esperar para definir los subgrupos y ahí ya ustedes quédense tranquilos que cada profesor les va a decir. Y en el aula virtual después va a aparecer una lista con cada subgrupo, los integrantes de cada subgrupo, pero estamos esperando un poquitito a terminar que se inscriban otros compañeros. Ok, gracias, profe. ¿Está? Bueno. Federico me preguntaba si viste metales alcalinos reaccionan con el agua. Sí, se forma una reacción muy explosiva. No sé si vos viste la que tiramos, nosotros en la facultad una vez tiramos un pedacito de sodio en agua y casi explotamos en el laboratorio, porque es una reacción muy exotérmica. Exotérmica es una reacción que cuando se produce libera mucha cantidad de energía. La reacción entre el metal y el agua. Después vos me vas a explicar, Federico, cuando veas las distintas funciones químicas, vamos a ver los óxidos básicos y después los hidróxidos. Después, Federico, acordate de contarme cuando vos llegues a la conclusión de por qué se liberó tanta energía en esa reacción. ¿Sí? Pero sí les cuento que yo estaba en primer año de la Facultad de Bioquímica y tiramos un pedacito de sodio al agua y casi explotamos el laboratorio literal. No sabíamos que eso iba a pasar. Casi nos mata nuestra profesora. Bueno, chicos, si estamos más o menos organizados, piensen, de tarea para el hogar tienen varias cosas. En el tema 1 van a ver que tienen como una autoevaluación. Cuando ustedes lean el tema, fíjense a ver si intenten hacer la autoevaluación. Algo así va a ser el parcial después. Después tienen un simulador de electrones en los orbitales que ustedes, según la cantidad de electrones que tienen, van poniendo ahí y les sale cómo es un átomo, un simulador. Entonces vuelvan a escuchar o a leer, si no lo hicieron, el tema 1, y para la próxima clase, que va a ser el martes que viene, vamos a ya seguir con el tema 2, que es todo el tema de radiactividad. ¿Sí? Como anticipo de ese tema, yo les digo que, ¿se acuerdan que dijimos que el número atómico es lo que es el número de documento de un átomo, ¿cierto? ¿Qué significaba qué cosa el número atómico? La Cantidad de protones. La cantidad de protones que tengo en el núcleo. Los protones dentro del núcleo. Si yo de repente hago algo en el núcleo que en vez de tener esa cantidad de protones pasa a tener otra cantidad de protones, ¿qué está sucediendo? ¿Sigo con el mismo elemento o lo estoy convirtiendo en otro? Es otro. Es otro elemento. En otro. Es casi mágico, ¿no? O sea, de un elemento lo convierto en otro. Eso son las reacciones nucleares. Como en las reacciones nucleares yo me meto en el núcleo. ¿Pero esas no revientan? Y depende. Como yo me meto en el núcleo de un átomo, ¿sí? Yo voy a cambiarle la identidad a ese átomo. Deja de ser ese átomo para convertirse en otro átomo. Una vez que yo me meto en el núcleo, que no es lo que ocurre cuando ocurren las reacciones químicas. Cuando ocurren las reacciones químicas, lo que interaccionan son los electrones, los núcleos quedan intactos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del cloruro de sodio, del salero? Yo decía que el sodio pierde un electrón, el cloro gana un electrón. El sodio queda como catión sodio, el cloro queda como anión cloruro. Pero como no pasó nada en los núcleos, el sodio sigue siendo sodio y el cloro sigue siendo cloro, ¿sí? En cambio, si yo hago algo que en el núcleo sí lo cambio, yo le voy a cambiar la identidad a ese átomo y va a dejar de ser ese átomo, esa clase de átomo, para transformarse en otro. Y eso es lo que se llaman reacciones nucleares, que es muy interesante. Así que lo vamos a ver la próxima. Los invito a que lean el Word que tienen y la presentación, que no recuerdo si son 2 o 3 presentaciones, y nos estamos viendo el martes que viene.
¿Sí? ¿Hay clases el martes? Porque es 17. Sí, pero el feriado se pasa al lunes. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? El feriado del 17 de agosto se pasa al lunes 16, entonces el 17 se trabaja normalmente. ¿Está? Sí, profe. Gracias. Bueno, chicos, Luego, profe, nos vemos. nos vemos. Hasta Nos vemos, luego. profe. Gracias. profe. Chao, Profe. chicos. Venga, buenas noches, profe. Chao, chao.